Hola, en esta ocasión vamos a hacer una entrevista a un rug puller, o sea, una persona que se dedica a hacer rug pulls y que actualmente ha ganado más de $1 millón con este sistema. Vamos a hacer esta entrevista como una conversación natural como la que tuvieras con tu amigo y vamos a responder principalmente preguntas que ustedes nos han dejado en la comunidad tanto en Telegram como en YouTube, así que si todavía no te has unido a la comunidad te invito a que te unas, te dejo el link aquí abajo en la descripción porque se vienen más actividades en la comunidad que seguro te van a gustar. Entonces vamos a comenzar con esta entrevista, así que ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dirk? ¿Todo bien y tú? Cuéntame. Sí, todo bien. Esta noticia ya la estuvimos dando hace tiempo en la comunidad de Pomster, que vamos a hacer la entrevista con Dirk, que como les comenté es una persona que se dedica a hacer rug pulls. Y la gente ya estaba preguntando que cuándo la hacíamos, pero Dirk justo tenía unas cuestiones en el mundo real y la tuvimos que aplazar hasta este momento. Pero ya se ha dado la oportunidad de tener esta conversación. Entonces, ¿te parece si comenzamos con las preguntas? Principalmente me gustaría que te presentes, cómo te definirías actualmente y más que nada, cómo te iniciaste en el mundo de las criptomonedas. Bien, bueno, me presento. Me gustaría que me llamen por Dirkson nomás, Dirkson, lo que quieran. No me gustaría involucrar nombres personales, es la realidad. Y bueno, actualmente me dedico más que nada a hacer rug pulls, es mi principal fuente de ingresos. Luego también me involucro en el trading y eso, pero mi principal fuente de ingresos ahora son los rug pulls, es la realidad. Es una oportunidad que tengo que aprovechar. Y contestándote la pregunta de cómo inicié en cripto y eso, bueno, yo inicié en cripto por ahí desde 2016. Y no fue como mucho que un amigo me contó sobre el tema, no. Yo ya me dedicaba a las inversiones en general. En ese momento estaba en el mercado de valores, ¿no? Medio así como Belfort, pero con menos presupuesto. Me fue bastante bien en ese tiempo. Y eso me dio la base para involucrarme en un mercado que estaba surgiendo. Me ganó la atención por la gran volatilidad, la proyección a futuro que tenían las criptomonedas. Eso me hizo adentrarme. Y algo curioso para agregar, que desde el primer momento que me involucré en el mundo cripto, sigo holdeando y hasta la fecha, desde 2016, no tocaba nada. ¿Con qué monedas iniciaste por ahí en el 2016? Solamente inicié con Bitcoin, fue lo que me llamó la atención. Y inicié con eso, que es en esa realmente la que estoy diciendo que no le tocaba nada, absolutamente ni un centavo le tocaba. ¿Y cómo se dio esto de iniciar comenzar a crear rug pulls? ¿Caíste tú en un rug pull y de ahí te motivaste para hacer esto? ¿O cómo se dio el primer acercamiento a hacer rugs? ¿Y cuál fue el primer rug que hiciste? ¿Qué sistema utilizaste para hacerlo? ¿Y cuánto ganaste, obviamente? Que eso también le interesa mucho a la gente. Y ahí ya nos adelantamos bastante en el tiempo. Realmente el año pasado empecé en noviembre, si no recuerdo más, en noviembre del mes pasado empecé con los rug pulls. Más que nada porque mi interés siempre fueron los vacíos legales en sí. Y no hubo un momento que no me aprovechara de alguno. Es la realidad. Y no iba a ser la excepción. Me atrajo por la dinámica en general que tenía y que era algo tan sencillo. Que realmente no hay como muy sencillo como fácil. Porque sí, fácil no es, tiene que tener su investigación detrás y todo, pero cuando ya le agarras la mano, la haces como si fuera el pan de cada día en la realidad, y es algo que se hace sencillo a lo largo del tiempo. Claro, la práctica. Más que nada me involucré porque vi que muchas personas lo estaban haciendo, lo que conocemos ahora como rug pulls, que antes eran más bien llamados los pump and dump. Sí, ¿no? sí. Era una oportunidad en lo personal única, que me parecía, por sí mismo, vacío legal, y más encima si le agregamos la volatilidad y el anonimato que ofrecen las criptomonedas. En mi opinión, como digo, es una oportunidad de oro que se me presentó hoy y bueno, la tomé. ¿Y cuál fue el primer sistema que utilizaste para hacer un rug? Porque hay varios métodos de hacerlo. Están los honeypot o comprar gran parte del supply. Varios métodos de hacer rug pulls. ¿Con cuál iniciaste? Yo inicié con el clásico método de... Bueno, realmente es por la definición en sí de rug pull, ¿no? Que es drenar la liquidez del token. Yo inicié por eso, realmente.
fue por lo primero que me involucré, ¿no? Porque metí bien qué era, y bueno, y ahí empecé a hacerlos por el procedimiento de drenaba liquidez. Y bueno, al principio, no voy a mentir, me fue bastante mal. O sea, aprendí perdiendo básicamente, porque no es hacerlos porque sí. Si los haces porque sí vas a perder dinero. No tanto porque, a ver, sos el primero que compra, por así decirlo, pero sí se pierde dinero, se hacen las cosas mal. No es algo que sea imposible de perder. Pero ahora yo me voy adaptando a otros métodos que hacen un mejor camuflaje, digamos. Pero mi rentabilidad, digamos, en los rug pulls fue hace 3 meses. Hace 3 meses podríamos decir que me hice rentable en los rug pulls. Ok. Fue cuando cambié el método, ¿no? Porque dejé ese método que por definición es de elevada liquidez y me involucré más en comprar una gran parte del supply y dividirlo, ¿no? Con herramientas de bunglers y todo ese tipo de herramientas para camuflar. Ok, entonces en sí iniciaste haciendo honeypots, ¿verdad? No. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices llevarte la liquidez? Tú creas el token y, claro, lo tenés que, no es crear un token, por ejemplo, un Pump Fund, que ya te da una liquidez predefinida, ¿no? Uh-huh. Eso varía del precio de Solana y eso, ¿no? Tú mismo creas el token y le inyectas la liquidez, no se la da Pump Fund, por ejemplo, ¿no? Y cuando vos drenas esa liquidez, te llevas todo, básicamente. Okay. Y el honeypot es cuando no hay liquidez. Uh-huh. O sea, no puedes... O sea, tú hablas más no como puedes vender, básicamente. Sí, o sea, tú hablas más como del hecho de crear la pool de liquidez, pero quedarte con la mayoría de tokens. Exactamente. Ok, ya, estamos en el mismo canal. ¿Cuánto ganaste con tu primer rug pull? Igual me comentaste que también se puede llegar a perder, pero ¿qué tanto realmente puedes llegar a perder en un rug pull? Porque, por ejemplo, voy yo a Pump Fund y creo una moneda que me cuesta $3-4 y de ahí perdería únicamente esa fee por crear la moneda y las comisiones por compra y venta, pero fuera de eso no creo que se pierda mucho más. Pero si tomamos en cuenta otros métodos como crear tu propia moneda, capaz que la pérdida aumenta, pero aún así no creo que sería tanto, ¿verdad? Exactamente, la pérdida realmente, si la comparas con la rentabilidad que puede llegar a generar si haces las cosas bien, es mínima, porque como decís vos, por ejemplo, Pum Pum te cobra $2-3 por cada token que creas, o sea, no es nada en comparación con lo que puedes llegar a ganar. O sea, a ver, con que compre uno $50 ya recuperas eso, o sea, no tiene ningún tipo de sentido lo poco que cuesta crear un token en sí, o sea, no es nada. En realidad, o sea, comparado con la rentabilidad que puede llegar a tener, no se compara. Ok. ¿Y cuántas maneras de conocer rug pull conoces actualmente y has aplicado todas las que conoces o simplemente iniciaste con esto de tener el mayor supply y actualmente te manejas con lo de básicamente lo mismo, comprar la mayoría del supply, o has hecho otro tipo de rug pulls en el ámbito del aprendizaje hasta llegar a lo que haces ahora? No, yo solo, hasta el momento no me involucré solo con esos dos métodos, digamos, ¿no? Al principio ese drenar la liquidez, pero como te comenté lo dejé. Ahora estoy con ese solamente de comprar gran parte del supply y básicamente me quedé con ese porque en mi opinión y por datos en sí es con el que más se puede llegar a camuflar realmente. No los creo directamente desde Pum Pum porque, o sea, yo lo hago directamente desde bots y lo que hacen es ya hacerlo todo por predefinido, básicamente lo de los bundlers y eso, para que ya todo hecho desde un principio. Eso me sirve más que nada, lo que yo me centro en hacer rug pulls de noticias. Ese básicamente es mi marketing. Me conecto a Twitter Tracker y en base a eso hago el token lo más rápido posible. Desde que sale un tweet, por ejemplo, me toma 10 segundos, 10-15 segundos en hacer un token. Por eso es que me ha ido realmente tan bien en esto de los rug pulls, porque compito con los mejores básicamente. Eso también era otra pregunta que te quería hacer porque
como hay igual muchos métodos de hacer RUG, capaz que alguien hace esto de las supuestas preventas que se ven en Twitter, que te dicen, sí, envía Solana a esta billetera y después recibir los tokens. Esa también sería una manera de, bueno, no tanto de rug pull, sino más bien como de estafa, pero aún así... Claro, eso es una estafa. Es una estafa diferente, no tiene por qué ser tanto rug pull. Y sí, a ver, en eso no me involucro primero porque eso sí es ilegal. Ahí sí estamos hablando de una estafa, eso sí es ilegal, así que en eso no me involucro. Pero sí, o sea, no tiene relación y no es parte. Sí, pero igual hay otros sistemas, pero tú apuntaste directamente a las noticias, que es algo que suele explotar bastante cuando sale un tweet que se hace popular. Lo que se espera es que salga una moneda al respecto y siempre salen un montón. Entonces... Exactamente, salen, como te digo, en muy poco tiempo. Si una noticia de Elon, de Trump o algo de eso, en un minuto tenés 100 tokens literalmente, o sea, no es una barbaridad los tokens que salen, y por eso que tienes que optar a ser el primero, en mi opinión. Pero también supongo que sacas varias monedas al instante, ¿verdad? ¿Cómo dices? Por ejemplo, sale una noticia y tú creas tu token, pero en vez de crear uno, creas, qué sé yo, unos 5 para aumentar las probabilidades de éxito, o solo creas uno. No, o sea, sí, en el momento no. O sea, como máximo te puedo crear 2, 3, porque en sí lo que hay que centrarse en sí es en ser el primero. O de los primeros, de los 10 primeros. Es lo que más importante es cuando se trata de noticias, ¿no? Porque después están, como tú decís, otros métodos de RUGs, que por ejemplo, armar comunidades, los Secret Launch, todo ese tipo de cosas que se suelen hacer para camuflar RUGs. Pero no, o sea, yo como máximo te puedo crear, depende de la noticia, 2, 3, como máximo. Okay. Porque lo que me centro, como te digo, es ser el primero. Claro, igual importa mucho ser el primero porque si eres el primero, eres el que antes comienza a generar volumen y llamas más rápido la atención de las personas y puede hacer que tu token explote y en ese momento vendes y te llevas toda la liquidez. Exactamente. Algo que me parece interesante también es, por ejemplo, que tú, con el ejemplo anterior que te decía de las preventas que son falsas en Twitter, lo dividiste como de esto de estafa, pero el rug pull no. ¿Por qué el rug pull no es estafa? ¿Y por qué tú personalmente no lo consideras una estafa? Yo considero estafa algo que es ilegal, digamos, ¿no? O sea, en lo que a mí respecta, yo considero, si bien digamos, por definición no es eso estafa, en lo que a mí respecta, sí. En lo que a mí respecta, una estafa es algo que es ilegal. Y como hacer rug pulls no es ilegal, a menos que promuevas un rédito financiero, para mí no es estafa. Ok, claro, porque el problema de los rug pull en sí es hacer esto de fomear a la gente prometiéndole una rentabilidad y a partir de eso hacer el rug pull, ¿verdad? Más o menos. Exactamente. Eso es lo que llevaría a que el rug pull sea ilegal. Si tú solamente creas un token por crear, es básicamente todo tu derecho de vender, porque tú estás comprando algo y lo vas a vender. O sea, no hay nada ilegal en eso. Por eso es que la SEC no ha puesto una ley contra eso. Claro, y más bien las últimas noticias decían que es de alguna manera legal. Bueno, ya está reconocido que es en cierto modo legal. Exacto. Exacto. Ok. Bajo tu experiencia haciendo este tipo de rug pulls, ¿qué aconsejarías a la gente para evitar caer en uno de estos rugs? Es una buena pregunta. Bueno, a ver, el mejor consejo es que aprendan a crearlo, ¿no? O sea, a ver, si aprenden a crearlo, pueden usar ingeniería inversa para saber cómo evitarlo. Pero si no vamos a lo correcto, si la moralidad les gana, el mejor consejo que puedo dar actualmente, por lo menos, es que sepan identificar los bundlers. Porque no solo sirve con ver el top 10, por ejemplo, ¿no? Porque actualmente ya no sirve nada prácticamente. Porque se puede camuflar muy bien ese top 10, por ejemplo, ¿no? Por los bundlers y eso. Una buena herramienta es el Google Maps, que te marca también las billeteras interconectadas.
que a veces se puede llegar a camuflar, pero eso sí es bastante más difícil. Pero también podés fijarte, por ejemplo, en herramientas como Action, que te marcan el porcentaje de wounders, que otros bots de trading no lo marcan, ¿no? Action me ofrece esa opción y es muy buena tomar en cuenta. Otra pregunta, igual de la comunidad, y que era una pregunta que me llamó mucho la atención porque le hicieron incluso, o sea, es una pregunta que se repitió, que es: ¿cómo puedes vivir tranquilo haciendo rug pulls? Y ligado a esto también viene algo de que si alguna vez no has pensado que uno de tus rug pulls pudo afectar económicamente a alguien tanto al punto de llevarlo a la quiebra, y cómo te hace sentir eso al respecto. O sea, tú piensas de repente, sí, pude haber arruinado a alguien, y cómo te hace sentir eso. Claro. Y esa es una pregunta fuerte, pero depende para quién, en la realidad. A ver, o sea, el tema es que yo llevo aprovechándome, ¿no?, de vacíos legales desde hace ya tiempo, ¿no? Básicamente desde que me metí en las inversiones, o sea, la realidad. Así que por ese lado no me afecta aprovecharme de algo que no es ilegal, o sea, la realidad. Y además en el mercado cripto, que, bueno, de las inversiones en general, siempre se dice que tenés que invertir el dinero que estás dispuesto a perder. Yo no te estoy obligando básicamente, ¿no?, a comprar un token mío, o sea, yo solamente lo pongo y que la gente haga lo que quiera, ¿no? Puede comprar, puede dejarlo pasar, o sea, cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sí, porque igual, si no quiere perder el dinero, que lo pongan en un banco, y a veces ni así. ¿Verdad? Igual va ligado con algo que yo he dicho muchas veces, de que no puedes hacer responsable a los demás de tus propias decisiones, y más que nada en este mundo y en cualquier cosa que tenga que ver con dinero, es muy importante informarte y estar a la vanguardia de las cosas que pueden llegar a pasar. Y como dices también, invierte dinero únicamente que estés dispuesto a perder. Literal. Entonces la gente muchas veces se molesta por esto cuando, qué sé yo, en mi posición como creador de contenido decimos esto de que invierte lo que estés dispuesto a perder, no es recomendación de inversión, pero al final de cuentas es la cruda realidad, porque nadie se va a hacer cargo de tu dinero, únicamente tú. Y si le metiste a un rug todo el dinero que tenías disponible para sobrevivir, el problema es 100% tuyo, aunque suene fuerte decirlo de esa manera, porque es la verdad. Es la verdad. No podés poner dinero que no estés dispuesto a perder, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, y hay gente hasta que saca préstamos para meter a una cripto, ¿no? No sé si te diste cuenta que en tu grupo un compañero había dicho que iba a sacar un préstamo, ¿no?, para comprar Neura, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sacó 2 solanas de Binance, que le dio un préstamo y para meterlo, ¿no? Ojalá le haya ido bien, pero, o sea, en mi opinión no es algo recomendable, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, siguiendo con la entrevista, y esperemos que le haya ido bien, que haya sacado por lo menos un por 2. ¿Actualmente te dedicas 100% a los rug pulls o tienes alguna otra fuente de ingresos? Y de la mano con esta pregunta, ¿cómo conseguiste ser tan rentable haciendo rug pulls? Porque de hecho por ahí alguna vez comentaste que tú ya has ganado más de $1 millón haciendo rug pulls. Entonces, ¿cómo lo conseguiste? Actualmente mi fuente principal de ingresos sí son los rug pulls, pero también me dedico al trading de meme coins. Al trading en general, pero más también de meme coins, porque justamente el hecho de crear los rug pulls me hizo saber cómo identificarlos. No te voy a decir que no caigo ninguno, porque sé que la gente realmente lo camufla muy bien y hace que en el momento sean muy indetectables, digamos. Pero sí me hizo saber identificar muy bien algunos, y tengo buenas entradas y salidas en la mayoría de todo, que soy rentable. Si no me acuerdo, creo que tiene un 78 algo así por ciento de rentabilidad mensual, así que, o sea, bastante bien. Y con respecto a lo de cuánto he ganado, sí, un millón. O sea, me dijiste que yo había dicho que me he ganado $1 millón. Ok, pero así, realmente lo que ha hecho netamente de los rug pulls, supera el millón.
Ah, sí, en los rug pulls sí, ahí va. En los rug pulls sí, 1.400.000 aproximadamente, de algo que pasó con, con el CEO de Flork. Acá nos estamos yendo un poquito de tema, pero Se viene salseo. el, ahora filtré su dirección